Bienvenidos a Secreto Ley de Atracción. Hoy vamos a abordar una premisa que, literal, desestabiliza absolutamente todo lo que el sistema nos ha enseñado. Todo. Desde que somos niños, claro. Exacto, desde niños sobre cómo sobrevivir. Hay una creencia súper grabada a fuego en nuestra sociedad, ¿no? La idea de que la abundancia y, pues, la estabilidad financiera solo se ganan a través del sudor. Sí, del sacrificio extremo, de sumar horas extra hasta el colapso. Tal cual, trabajando hasta el agotamiento. Como que nos han condicionado para creer que el cuerpo, o sea, el esfuerzo físico, es la única herramienta válida para hacer dinero. Pero a ver, ¿qué pasa si esta instrucción siempre ha estado al revés? ¿Qué es lo más probable? ¿Sí? ¿Qué tal si hemos estado usando el idioma incorrecto para comunicarnos con la prosperidad toda la vida? Es que para cambiar esa percepción, tenemos que romper un paradigma radical. O sea, hay que dejar de ver al dinero como una especie de deidad a la que se le rinde culto. Ajá. O como un jefe cruel que solo te da recompensas si sufres de por medio. Cuando analizamos la física espiritual detrás de la riqueza, descubrimos que el dinero es, en su esencia más pura, un siervo. Es un siervo obediente. ¿Un siervo? Órale. Exacto. Es una sustancia invisible que no responde a, digamos, a la cantidad de sudor en tu frente. Responde a un estímulo muy particular en el universo, que es la voz humana emitida con absoluta autoridad. Ok, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, para quienes ya practicamos y estudiamos los principios de la manifestación, la idea de la sustancia pues no es nueva. Claro, no es un concepto ajeno. Sí, pasamos horas meditando, haciendo tableros de visión, tratando de sentir la abundancia, pero decir que el dinero es un siervo que te obedece a la voz, pues suena casi a cuento de hadas, ¿sabes? Sí, entiendo perfecto cómo suena. Es que, ¿cómo es posible que un concepto abstracto, o no sé, un número en una pantalla del banco, tenga la capacidad de escuchar una orden? O sea, no tiene oídos. Y esa es precisamente la trampa de la percepción materialista en la que caemos. No es que el billete físico te escuche. Lo fascinante aquí es que, para entender a este siervo obediente, hay que establecer la frontera clara entre pensar en el dinero y hablarle al dinero. A ver, explícame eso. Pensar versus hablar. Sí, el pensamiento, por muy enfocado que sea, es solo energía en estado de potencial. Digamos, una intención sin forma que se queda atrapada en tu mente. Autoras como Florence Scovel Shinn, por ejemplo, enseñaban que el suministro universal es infinito. Ajá, el famoso suministro inagotable. Exacto. El problema jamás es la falta de recursos, sino que hacemos una demanda mal formulada. Y una demanda real no se formula en silencio. Si vemos textos antiguos como el libro del Génesis, pero no como religión, sino como un manual de mecánicas de creación. Como metafísica pura. Ándale. Notaremos que no dice que el creador pensó en la luz, o que la meditó en silencio durante horas. Dice, sea la luz. Textualmente. Hubo una vibración acústica, hubo un decreto. ¡Wow! Es como, me imagino que es como ir a un restaurante. Uno puede sentarse a la mesa, cerrar los ojos y pensar intensamente en pedir un café, ¿no? Totalmente. Puedes visualizar el café perfecto, imaginar el calor de la taza y hasta oler el aroma tostado en tu mente. Sí, con lujo de detalle. Pero a ver, hasta que no abres la boca y le das la orden clara al mesero, esa taza jamás va a llegar a tu mesa. El mesero no le mentes, está esperando instrucciones acústicas. Es una analogía buenísima para lo cotidiano, pero llevémosla al terreno de la física, porque ahí es donde ocurre la verdadera magia. Fíjate en qué pasa cuando cruzamos del pensamiento a la palabra. Ajá, ¿qué pasa energéticamente? Pues el pensamiento es solo un impulso eléctrico en el cerebro, pero al hablar, estás empujando aire desde los pulmones, haces vibrar tus cuerdas vocales y creas ondas sonoras físicas. Ondas que alteran la presión del aire en el cuarto, claro. Exacto. Estás cruzando el puente. Tomas algo del plano mental y lo inyectas por primera vez en el plano físico, tridimensional. Por eso la ley espiritual responde al decreto pronunciado. La voz es tu primer acto físico de creación material. Eso te cambia la perspectiva por completo. La vibración física del sonido es el puente. Pero aquí me surge una contradicción enorme. A ver, dime. Hay millones de personas que hablan de dinero todo el bendito día. O sea, se quejan de la inflación, discuten sobre sus deudas, hablan de lo caro que está el súper. Sí, todo el tiempo. Y están usando la vibración física de la voz constantemente.
pero sus cuentas bancarias siguen en números rojos. Si la voz es la llave, ¿por qué no están activando a este siervo obediente a su favor? Es una excelente observación. Y pasa porque existe una jerarquía en el uso de la voz. No cualquier sonido emitido tiene autoridad. Ah, De hecho, hay 3 niveles muy claros de comunicación. El primer nivel es la conversación ordinaria. Lo que decías de quejarse del súper o repetir noticias de crisis. En términos energéticos, eso es simplemente ruido espiritual. ruido. Sí, no activa la sustancia a favor de nadie. Solo dispersa la energía y, peor aún, programa al siervo para replicar esa escasez. Es como darle órdenes confusas al mesero del restaurante mientras vas caminando al baño, ¿no? No hay ninguna dirección. Exacto. El mesero se queda sin saber qué hacer. Y luego pasamos al segundo nivel, que es donde la mayoría de la gente con inclinaciones espirituales se queda estancada. La oración tradicional. O la petición. Pedir las cosas literal. Sí, Pero esto opera desde la esperanza y muchas veces desde la desesperación. Es el acto de suplicar. Y aquí hay una trampa tremenda, porque la gente suele agregar una cláusula que destruye cualquier posibilidad de manifestación. ¿cuál cláusula? La famosísima frase, si es conveniente o si es tu voluntad. Uf, pero espera, a mucha gente le da miedo sonar arrogante. Nos han enseñado que exigir es de mala educación y que uno debe ser humilde al pedir al universo. ¿No es medio peligroso ir por la vida dando órdenes? Es que la ley de la atracción no tiene moralidad humana, ni le importan tus reglas de etiqueta. Funciona como la gravedad. Como una ley física. Exactamente. Si alguien tropieza y cae de un edificio, la gravedad no evalúa si esa persona fue humilde o arrogante ese día. Simplemente opera. Claro, no te juzga. Para nada. Cuando tú introduces la frase, si es conveniente, le estás inyectando duda pura a la ecuación. Le dices al siervo, tráeme abundancia, pero solo si crees que me la merezco. ¿Y el siervo qué hace? Se detiene. El siervo, que es una fuerza impersonal, entra en pausa. La duda paraliza todo el mecanismo. Y esto nos lleva al tercer nivel de la voz, el decreto, la voz del gobernador. Aquí es donde se pone muy interesante. La voz del gobernador. Esa es la identidad que de verdad toma el mando. Totalmente. El gobernador no ruega ni pide permiso para prosperar. Convoca la sustancia con una certeza absoluta. Hay una referencia milenaria, en Job 22:28, que establece una regla inquebrantable. Dice, decretarás una cosa y te será satisfecha. Y ojo a la lingüística ahí, ¿eh? Sí, exacto. Porque no sugiere pedir con fe, ni dice soñar intensamente, utiliza el verbo decretar y afirma que la satisfacción es inevitable. Cero espacio para dudar, cero negociación. Cero. Es una orden. Pero, llevar esto a la práctica diaria debe ser un reto gigantesco, porque estamos programados para autosabotearnos con el lenguaje todo el tiempo. Todo el tiempo. Usamos palabras en piloto automático que actúan como, órdenes de cancelación masiva. Por ejemplo, la palabra ojalá. Uy, esa es letal. Decir, ojalá logre cerrar este contrato. En la superficie parece optimismo, pero en realidad es mendicidad poética. Le delegas el poder creador a la suerte. Y pues la suerte no es un principio gobernable. Y la lista de palabras letales es larga, ¿eh? Tal vez es otra de ellas. Tal vez me aumenten el sueldo, tal vez no. ¿Qué hace el siervo ante eso? Pues se recibe 2 órdenes contradictorias, me imagino. Avanza y retrocede. Se queda congelado. Y yo creo que la más peligrosa de todas, porque la tenemos súper romantizada, es el verbo necesitar. Como decir, necesito pagar esta deuda o necesito más ingresos. Es una bomba de tiempo esa palabra. Sí, porque al pronunciar necesito, haces una declaración oficial y rotunda de carencia. Estás vibrando acústicamente la instrucción no tengo. Y el siervo, en su obediencia ciega, te responde, concedido. Seguiremos experimentando el no tener. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte porque lo decimos todos los días! Por eso es urgente implementar sustituciones inmediatas en nuestro vocabulario. En lugar de declarar, necesito, la orden acústica debe ser, el suministro infinito fluye hacia mis cuentas. Cambia toda la vibración. En lugar de un ojalá, la postura inquebrantable debe ser, yo decreto. Cada vez que utilizamos una palabra limpia, sin miedo y sin carencia, hacemos un depósito directo en una cuenta bancaria invisible. Y ese depósito energético es lo que eventualmente cristaliza en la materia. Exacto. Ahora,
Para hablar desde este tercer nivel, pues no basta con leer un diccionario de sinónimos, no. Se requiere un cambio estructural en la identidad de la persona. Sí, no es solo repetir como perico. Exacto. Hablamos de un diagnóstico espiritual donde chocan dos versiones de nosotros, el viejo yo y el nuevo yo. Y la transición, pues, no es nada pacífica. Es una transición radical. El viejo yo es esta identidad esculpida por el sistema socioeconómico. Cree ciegamente en la escasez, valida el sufrimiento como moneda de cambio para el éxito y, paradójicamente, fíjate, encuentra confort siendo el mendigo, pidiendo permiso para que le vaya bien. ¡Qué fuerte! ¿Y el nuevo yo? Es el gobernador. Sabe que su aparato fonador altera la realidad, pero el gobernador no puede operar si el mendigo sigue tomando las decisiones emocionales. El antiguo yo tiene que morir. Porque la sociedad te dice, primero tienes que tener dinero para ser importante. Pero la ley espiritual invierte todo. Primero asumes la identidad, eres el gobernador, y luego la realidad se moldea para que puedas tener. Es exactamente al revés de lo que nos enseñan. Y a ver, la evidencia de este cambio de identidad está cañona. Hay casos reales de individuos que aplicaron esto en situaciones límite, y los resultados te rompen la lógica económica tradicional. Por ejemplo, el caso súper documentado de un conductor de taxi en la Ciudad de México. Ah, ese caso me fascina. Sí. Él operaba bajo el esfuerzo físico más extremo. 10 horas diarias al volante, 6 días a la semana, apenas sacando para sobrevivir. Lo clásico. Y por azares del destino, encuentra un texto de Florence Scovel Shinn que alguien dejó olvidado en el asiento trasero. Lo lee y decide poner a prueba esta mecánica del decreto. Asume la postura del gobernador y empieza a dar órdenes habladas de abundancia extrema cada noche. Usando la cabina de su taxi, ojo ahí. Exacto. Usaba su taxi como cámara de resonancia acústica. Y bueno, durante 11 días, su cuenta bancaria intacta, no cambia nada. Pero al día 12, recoge a un pasajero que resulta ser un director corporativo. Y ahí cambia todo. Platican y la energía del conductor era tan distinta a la de cualquier taxista que antes de bajar, el pasajero le ofrece un puesto como su chofer ejecutivo privado y el sueldo inicial le multiplicaba por 4 lo que ganaba matándose en el taxi. Y ese detalle de usar la cabina del taxi es vital. No solo decretaba, sino que usaba su entorno físico para contener y reverberar esa frecuencia. Es un salto cuántico total. Totalmente. Otro caso padrísimo fue en Colombia con una maestra del sector público. Vivía ahogada con el salario mínimo y muchísima ansiedad por las emergencias. Otro perfil clásico del esfuerzo sin recompensa. Ajá. Pues ella empezó a aplicar el principio frente al espejo cada mañana. Se veía a los ojos y pronunciaba en voz alta: «Yo soy gobernadora de mi provisión inagotable». Pasaron 15 días, 0 pesos extra. Pero su fisiología cambió. Se le notaba en el cuerpo. Sí, dejó de participar en los chismes de pasillo sobre la crisis del país. Y a la tercera semana la directora la llama a su oficina. Le dice que notó un cambio inexplicable en su aplomo, en cómo caminaba, una autoridad nueva. ¡Wow! Y ahí mismo le ofrecen liderar un nuevo departamento administrativo, doblando su salario al instante. Es que fíjate cómo la ley opera antes de que veas el billete. El ciervo, la sustancia, alteró la percepción de la directora hacia la maestra porque la frecuencia ya había cambiado. La materia externa solo se reorganizó, ¿no? Se reorganizó para coincidir con la identidad interna. Y hay un tercer caso aún más rápido. Un chavo de 22 años, desempleado, endeudado, viviendo con su mamá. Y en plena crisis de insomnio a las 3 de la mañana, descubre este principio de Job 22:28. A las 3 de la mañana, ¿qué momento? Se pone frente a la ventana de su cuarto y en voz baja pero súper firme, decreta que el dinero es su siervo y él es la autoridad. Lo repite 7 veces seguidas, sintiendo que la orden de verdad fue despachada. Ajá. Esa noche durmió profundamente y a los 5 días de ese decreto acústico le llama a un familiar lejano con el que ni hablaba para ofrecerle manejar la operación de un negocio de e-commerce. Hoy, ese chavo gana al mes lo que toda su familia generaba en un año. Es que la velocidad ahí es impresionante. Y justo eso te quería preguntar. Al analizar estos casos, surge la pregunta más grande de todo esto. ¿Por qué la variación de tiempo? Claro. Si la ley espiritual es exacta y el universo no negocia,
¿Por qué el taxista tardó 12 días, la maestra 3 semanas y el chavo solo 5 días? ¿Acaso existe una especie de, no sé, lag de Internet en el universo para procesar un decreto? Esto plantea una pregunta importante, y es la que define quién domina la ley y quién fracasa. No se trata de un lag ni un error del sistema. Tiene que ver estrictamente con la física de las densidades. A ver, explícame eso de las densidades. Cuando tú emites un decreto con autoridad, el plano espiritual invisible se reordena en ese microsegundo exacto. La orden se procesa al instante. Pero estamos en una dimensión física, tridimensional, que es muchísimo más densa. Sí, la materia es pesada. Exacto. La materia requiere tiempo para reorganizarse. Imagina que la realidad es un tablero de ajedrez gigante. El ciervo te obedece al instante, pero tiene que mover las piezas físicas. Ah, tiene que hacer que el empresario se suba a ese taxi específico. Exacto. Tiene que alterar la percepción de la directora en Colombia. Tiene que inspirar al familiar lejano a agarrar el teléfono. Personas, circunstancias y eventos materiales tienen que alinearse en el espacio y el tiempo. O sea que hay un tiempo de tránsito que es súper inevitable entre que das la orden en lo invisible y cuando se cristaliza aquí en lo visible. Tal cual. Y este periodo de tránsito es donde ocurre el 97% de los fracasos. ¿Por qué? Se desesperan. Totalmente. Alguien asume la identidad del gobernador, emite el decreto el lunes súper convencido. Llega el martes, revisa su aplicación del banco, ve su saldo negativo y entra en pánico. Y ahí lo arruinan todo. Sí, porque dicen en voz alta, esto es una farsa, sigo igual de arruinado, y lo que ignoran es que acaban de emitir una orden acústica de cancelación. ¿Le gritaron al ciervo que ya venía en camino con las cosas? Le gritan, detente, cancela el proceso, regresemos a la escasez. Y el ciervo, que no juzga y es perfectamente obediente, pues da media vuelta y desmantela toda la oportunidad. La duda es un comando operativo de destrucción. ¡Wow! Entender eso te cambia toda la perspectiva sobre la paciencia. Ya no es sentarse a cruzar los dedos a ver si pasa, es sostener la autoridad de la orden sin emitir comandos de cancelación, ni con la boca ni con tu actitud. Es mantener la postura. La postura lo es todo. Y hablando de postura, quienes dominan esta técnica recomiendan un entrenamiento espiritual súper estricto, de 7 días ininterrumpidos para reprogramar todo el sistema de creencias y empezar a despachar órdenes. Y no es algo que haces cuando tengas tiempito libre, es un régimen meticuloso. Sí. Para todos los que aplican esto, la instrucción física es clarísima: espalda completamente recta, hombros relajados hacia atrás y el mentón ligeramente elevado. Ojo, no es una postura de arrogancia. No, es el anclaje físico de la identidad del gobernador. Y después, tienes que aplicar un patrón de respiración para, literal, hackear tu sistema nervioso. El famoso 4-2-6. Exacto. Inhalas aire por la nariz durante 4 segundos. Ajá. Retienes ese aire 2 segundos. Perfecto. Y exhalas lentamente por la boca durante 6 segundos. ¿Por qué es tan crucial esto antes de hablar? Porque si hay estrés en tu cuerpo, hay cortisol. Y si emites el decreto desde el modo supervivencia, el de lucha y huida, el ciervo va a leer el miedo que hay de fondo. Tu cuerpo tiene que estar en absoluta soberanía antes de abrir la boca. Y una vez que la biología ya respalda a tu mente, introduces la herramienta central del régimen. Una frase diseñada milimétricamente. El decreto oficial es: yo decreto y el dinero obedece. Son solo 6 palabras, poderosísimas. Y tienes que repetirlas 3 veces consecutivas, porque el número 3 simboliza la consumación, el sello definitivo en el éter. Y el protocolo de los 7 días es innegociable. Funciona así. Por la mañana, en el segundo en que abres los ojos, antes de ver Instagram o el correo... Súper importante eso, no contaminarse. Exacto. Haces tus respiraciones. Con los ojos cerrados, pronuncias el decreto, yo decreto y el dinero obedece, 3 veces en voz alta. Y luego alineas la motricidad fina con la voz. Tomas una libreta exclusiva y escribes la frase exactamente 7 veces. Y el entrenamiento no se detiene en la mañana. Al mediodía, digamos entre las 11 y la 1 de la tarde, haces una pausa absoluta de 60 segundos. ¿Solo 1 minuto? Una respiración profunda para recalibrar el sistema.
y pronuncias el decreto una sola vez. No tienes que gritarlo, lo dices en voz baja, pero con una firmeza implacable. Es como un chequeo de autoridad. Exacto, el gobernador reafirmando quién manda a la mitad del día. Y el cierre de la jornada sella el trabajo. Justo antes de dormir, repites el ritual de la mañana. Postura, respiración, las 3 repeticiones acústicas y las 7 escritas. Pero ahí viene la regla de oro. Uf, el desafío real. Está terminantemente prohibido dormir con ansiedad. Si te acuestas haciendo cuentas en la cabeza sobre la tarjeta de crédito, estás boicoteando todo tu trabajo del día. Te duermes con la certeza de que la orden ya fue despachada y se está ejecutando. Y los resultados tienen un cronograma, ¿no? Sí, hay síntomas clarísimos. En las primeras 24 horas no te haces millonario. Aparece una paz inusual. Sientes que el peso de sobrevivir ya no está en tus hombros. ¡Qué rico se debe sentir eso! Entre el día 3 y 5, la red tridimensional se mueve. Te llegan ideas de la nada, un mensaje del pasado, una oportunidad. Es el tablero de ajedrez reorganizándose. Y hacia el final, del día 5 al 7... Ahí se materializan las evidencias tangibles. Se perdona una deuda, entra un cliente nuevo, llega un ingreso que no esperabas. Contrastar este conocimiento con lo que la sociedad nos dice es brutal. Toda la vida nos gritan, trabaja hasta desgastar los huesos, sufre por cada centavo. Y ahorra desde el miedo siempre. Sí, pero la mecánica espiritual que desempacamos hoy revela un universo con un algoritmo diametralmente opuesto. Decreta con autoridad acústica, sostén la visión y recibe la reorganización de la materia. Hay que dejar el rol de reportero que narra sus desgracias y asumir el rol de arquitecto que diseña su provisión. Totalmente. Y profundizando en esto, para quienes nos escuchan, se abre una interrogante gigantesca, que va más allá de la cuenta del banco. Si nuestras ondas sonoras, con autoridad, pueden obligar al dinero a reorganizarse, ¿qué impacto colosal estamos teniendo en otras áreas? En la salud, en las relaciones. Exacto. ¿Qué daño orgánico le estamos ordenando a nuestro cuerpo cuando decimos siempre me enfermo en esta época? ¿Qué sentencias de fracaso decretamos sobre nuestras relaciones en piloto automático? Existe la gran probabilidad de que el dinero sea solo el campo de entrenamiento básico, el primer nivel del videojuego, para aprender a dominar la matriz de la realidad a través del sonido. Es una reflexión que de verdad nos tiene que hacer cuestionar cada sílaba que soltamos por la boca a partir de hoy. La responsabilidad es inmensa. Absolutamente. Si esta inmersión profunda resonó y aportó valor, por favor dejen un me gusta. Asegúrense de suscribirse para no perderse el próximo análisis, donde desentrañaremos las mecánicas para multiplicar lo que ya se ha manifestado. Compartan este video con alguien que necesite romper su ciclo de escasez hoy mismo. Y muy importante, el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Ocupen este espacio para actuar. No olviden dejar un comentario. Bajen ahora mismo y escriban su primer decreto público en los comentarios de este video, reclamando esa autoridad. Yo soy Voz de la Ley. Nos vemos en la próxima.